Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces, son las 8:05. Vamos a iniciar con la sesión de explicación de la evidencia que corresponde a la realización de la propuesta de investigación del proyecto formativo. Entonces, vamos a iniciar. Y como siempre, vamos a iniciar mostrándoles y explicándoles la actividad desde la guía de aprendizaje y luego vamos a ir a la plataforma a mirar el material de formación y donde está el anexo y el instrumento de evaluación que se va a aplicar. Tenemos entonces acá, vamos a compartir. En este momento vamos a empezar a compartir lo que es la guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos aquí la guía de aprendizaje. En este momento dice elaborar la propuesta de investigación formativa teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo. El objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo. El material de formación que debemos ahora de ir a revisar se llama Fundamentos de Investigación. La actividad es esta que vamos a empezar a mirar. Acá. Dice elaborar la propuesta de investigación formativa. Y acá, evidencia GA6 2402-01-064, actividad de aprendizaje 2, evaluación 01, propuesta de investigación. Dice, diligenciar cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa. Para el diligenciamiento del formato se sugiere consultar el anexo. Hay un anexo que ahora lo vamos a desplegar y lo vamos a explicar. Dice formato propuesta. Ese es el anexo que trae la plataforma. Y en general revisar las siguientes recomendaciones. Entonces, hay unos aspectos de tipo general dentro de el diligenciamiento de este formato. Mire, realmente es muy sencilla desde el punto de vista que hay un formato preestablecido en unas hojas en Excel donde primero que todo son secuenciales y segundo, cada formato con el anexo trae la explicación de qué debe de ir en cada casilla, ¿sí? Entonces, y acá en la guía de aprendizaje tenemos entonces que nos están diciendo cada una de cómo debe de ir a nivel de forma y de fondo el diligenciado el formato, ¿sí? Entonces aquí tenemos tenemos el tema de campo por campo, nos lo están explicando acá en esta guía. Ya vamos a mirar unos ejemplos para que miremos cómo queda cada campo. Esto es lo que nos trae la guía, ¿no? Y entonces en la guía nos habla, son 21 campos que debemos de diligenciar. Y dice lineamientos generales para la entrega de la evidencia, dice entregar la propuesta de investigación formativa en un formato, en documento en Excel con las 5 etapas diligenciadas, o sea, ahí viene ya predeterminado y pues envía al área de actividad correspondiente. Yo ya les voy a decir dónde está en este momento. Entonces, vamos a dejar aquí pendiente este tema y vamos a ir a mirar la plataforma para mostrarles dónde está dónde está el formato que nos están hablando. En este momento ya tenemos la plataforma en pantalla y entonces vamos a mirar, ¿no es cierto? Esto corresponde a la guía número 2. Dice así, no, a la guía 6, perdón, estaba pensando en otro grupo. Guía 6, 240201-064, entonces vamos a mirar dónde está la guía número 6, guía 4, guía 6, verla acá. Entonces aquí tenemos la guía número 6 y acá tenemos entonces el link de la propuesta de investigación. Damos clic y vamos a mirar, acá tenemos entonces, dice propuesta de investigación, elaborar la propuesta de investigación formativa teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo. Y aquí tenemos la pestañita donde el enlace de clic para acceder al anexo y para el instrumento de evaluación, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a acceder al anexo.
Como ya están viendo en pantalla en este momento, el anexo, como les decía, ¿cómo se llama? Una hoja de Excel, un librito de Excel que tiene diferentes pestañas donde tenemos la etapa número uno, ¿sí? Cada una de estas etapas son las que nosotros necesitamos eh, diligenciar. Entonces aquí vamos a mirar, nos habla del título del proyecto, ¿no es cierto? Acá. Luego el resumen, las palabras clave, la justificación y los antecedentes. En este caso, tenemos que tener en cuenta que cuando le hablan del proyecto, no le están hablando del proyecto formativo que usted ya está adelantando, le están hablando del proyecto de investigación, ¿sí? Entonces vamos a ir ya no con eso, entonces nosotros podemos empezar a mirar que por ejemplo, en el campo número uno, perdón un momento que se me fue la pantalla a mí, en el campo número uno, ¿sí? Tiene una reglamentación. Dice básicamente que debemos de tener en cuenta que la fuente es en Arial 10, interlineado 1.5, donde tengamos que diligenciar. Debemos de organizar a esa fuente y a ese interlineado. ¿Sí? En este caso, entonces nosotros vamos a mirar el título. Debe de ser concreto con relación al problema que busca resolver. ¿Sí? Entonces, todo proyecto de investigación empieza por la necesidad de resolver un problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema de investigación tienen ustedes? Todo depende en la etapa donde estemos en el proyecto productivo, formativo. Por ejemplo, si apenas lo estamos formulando y apenas estamos empezando a tener la idea, pues el problema de investigación es como identificar, obviamente, que identificar una idea de negocio o identificar una necesidad que uno pueda suplir, ¿no es cierto? En el materia, por ejemplo, de videojuegos, o identificar qué tipos de videojuegos pueden haber en el mercado para poder nosotros salir con algo nuevo. También puede ser ese el tipo de el título del proyecto. Entonces, pero si ya está adelantado y lo que necesito es ir a mirar, por ejemplo, me gustaría saber qué tipo de, de ordenadores o de hardware a nivel general, sean celulares, tablets, qué utiliza la gente para, mm, para ejecutar juegos. Puede ser un objetivo de investigación que nosotros tengamos. Entonces, el título del proyecto tiene que ser muy similar, ¿no es cierto? El título del proyecto, un ejemplo, conocer, determinar, muy parecido al objetivo, donde uno lo que dice en el título del proyecto de investigación, no se les olvide, de investigación, uno dice, tiene que tener una relación directa con el objetivo de investigación, el título. Luego el resumen, ¿sí? En la parte del resumen nosotros podemos estar hablando de que es lo último que se utiliza, lo último que se hace, ¿sí? Nunca empezamos con el resumen. En la presentación de los trabajos está siempre en segunda, tercera página, pero realmente el último que se usa, ¿por qué? Porque como su nombre lo dice, es el resumen, es cómo vamos a contar todo lo que pasó, lo que se halló, qué utilicé, qué instrumento se utilizó, todo en pasado, ¿no? Como se dice, qué se utilizó, qué se hizo. Entonces, ahí el resumen se deja en blanco hasta cuando terminemos el proyecto y podamos llegar, devolvernos y redactar en forma resumida todo lo que aconteció en el proceso de investigación. Eso es lo que tenemos que mirar ahí, tener en cuenta ese tema. Las palabras clave, lo mismo. Se incluyen de último porque son las palabras clave son básicamente lo que hacen es para cuando nos quieran buscar, por ejemplo, si estamos en una base de datos y necesitamos que nos encuentren o encontrar rápido nuestra investigación, hay unas palabras claves que van resultando en el transcurso de la investigación, ¿sí? Entonces, ahí es donde también tanto el resumen como las palabras claves van de último en este caso. En el campo de justificación, es bueno tener en cuenta que se exponen las razones por las cuales se va a hacer el proyecto, ¿sí? Básicamente, en este caso, cuál es como el por qué usted va a adelantar el proyecto de formas de, perdón, este proyecto de investigación para determinar qué, para ayudarse a qué dentro de su proyecto formativo. Lo normal en la justificación
en este caso, sería pues que la justificación del proyecto de investigación radica en que se está adelantando un proyecto formativo que tiene que ver con, entonces en el caso, cada uno ya redacta su razón de ser del proyecto formativo, con la implementación de un videojuego para niños o para no sé, para adultos, para personas de la tercera edad. Ya usted mirará qué es lo que, cómo, hacia quién va dirigido su videojuego y ahí está la justificación. Por qué va a ser? Porque desconozco, supongamos, desconozco el horario más adecuado para que utilizan los usuarios de los videojuegos. Se me va, pues ahí le explico por ese lado la justificación. También de pronto se dice por qué es importante resolver ese problema dentro de la justificación. Es importante determinar el horario porque, ¿no es cierto? ¿Qué impacto puede tener sobre la elaboración del videojuego, sobre la ambientación del videojuego? Podría ser de esa forma. En el tema de los antecedentes, que también nosotros miramos, entonces podríamos nosotros mirar un poco qué se ha hecho a nivel de videojuegos parecido a lo que estamos nosotros haciendo, o sea, al campo de investigación. ¿Cuál es el antecedente que hay en este caso sobre ese tema? ¿Sí? Eh, ¿Quién más ha investigado sobre el tema que usted va a investigar? ¿Quién más ha investigado sobre el horario más adecuado para hacer publicidad, por ejemplo, para el videojuego? ¿Sí? ¿Quién ha investigado? No, pues que según la revista tal, entonces hay que mirar los antecedentes. Antes de que nosotros lleguemos, ya había alguien que ya estaba investigando o ha investigado sobre el tema. En este caso, también tenemos lo otro que es la identificación del problema. ¿Sí? Cuando nos hablan de la identificación del problema, básicamente lo que hacemos es em, identificar, en este caso, eh, a nivel espacial, a nivel geográfico, a nivel social, a nivel económico, dónde está sucediendo el problema, no es algo que esté mal hecho, sino lo que usted va a investigar, ¿sí? En este caso, pues podríamos hablar nosotros de ese tema. También hablar de quién tiene ese problema, cuando hablo del problema de la necesidad que vamos a solucionar o que vamos a determinar mediante la propuesta de investigación. Luego de que uno tiene el problema, el desconocimiento acerca de algo, ese puede ser el problema que tiene usted para poder arrancar una investigación, viene la sistematización del problema o la pregunta de investigación. Ese problema, ese mismo problema que está relacionado con el objetivo, también va en lo que tiene que ver con, eh, se debe hacer la pregunta, ¿no es cierto? Entonces la pregunta depende pues lo que uno esté investigando. En este caso, hay que mirar dentro del que el objetivo general de la investigación se convierte en una pregunta, ¿sí? Entonces, por decir algo, si el objetivo general puede ser determinar los aparatos electrónicos que utilizan los usuarios de los videojuegos, por ejemplo, en el sector, en el estrato 1 y 2, listo. Ahí tenemos nosotros un primer acercamiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos un objetivo. Y ahora la pregunta, ¿no es cierto? Ese mismo. ¿Cuáles serán los aparatos electrónicos que utilizan los usuarios de videojuegos en el estrato unidos? Sistematiza el objetivo. Es lo mismo, pero en forma de pregunta. Entonces, ahí tenemos nosotros, paso a paso, vamos rellenando lo que tiene que ver con cada uno de los recuadros del formato. Quiero mirar entonces acá de una vez. Mire que este es el formato que hay que ir rellenando, donde hablamos entonces de la población, la pregunta de investigación, hablamos de la población o conjunto de elementos objeto de investigación. ¿A dónde va a ir usted a investigar? ¿Cuál es la población? No sé, hombres y mujeres entre los 18 y 25 años del estrato 3 y 4 de la ciudad de X, de Bogotá, supongamos. ¿Sí? Entonces, ahí viene la población, donde uno dice, uno la discrimina, ¿no?
y la discrimina y la, perdón, y la puede, ¿cómo se dice? Describirla, ¿sí? El objetivo general, entonces, y los objetivos específicos, ¿cuál es el objetivo general de la propuesta de investigación, no del proyecto? Vuelvo y lo digo. Muchas veces cometen el error de ingresar o de mandar el proyecto que ya han adelantado, no, porque este no es el proyecto, hace parte del proyecto formativo, que es el tema investigativo. Entonces tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿sí? Podemos hacer 2 o 3 objetivos específicos, no hay problema. El enfoque de la investigación, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de enfoque de investigación, en este caso nos están hablando eh, siempre del enfoque, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Es cualitativo, cuantitativo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es cualitativo y descriptivo, vamos a describir o vamos a hacer de tipo cuantitativo. ¿Cuántos? Entonces, ¿cómo son los aparatos? Es un enfoque, ¿cierto? Cualitativo. ¿Cómo son? ¿Qué marcas son? La qué, la potencia o la configuración que tienen, o si fuera cuantitativo, un enfoque netamente cuantitativo, cuántos aparatos hay, por ejemplo, cuántos aparatos tiene para jugar cada usuario de videojuego. Podría ser, ¿no es cierto? Si habláramos de cuantitativo, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo describe las características de lo que estamos observando y lo que estamos investigando, y cuantitativo, como su nombre lo dice, pues cuenta y nos da un número para hacer algo pues con él, o sea, ingresarlo a una fórmula, hacer una proyección. Eso es lo que no podemos mirar acá en el tema del enfoque. Luego viene el tema de nivel de investigación. Puede ser exploratorio, ¿no es cierto? Que es lo más lógico. Este podría ser el nivel, un nivel exploratorio, porque es la primera vez que vamos a acercarnos al objeto de estudio, ¿sí? Tipos de investigación. ¿Qué tipo de investigación es la que vamos a hacer? Justificación a la investigación, ya lo teníamos. Marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Cuando nos hablan de marco teórico, nos están hablando de las teorías y normas que tienen relación con el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, la teoría, por ejemplo, que podemos hablar dentro del marco teórico, vamos a hablar de las leyes que rigen el tema de los videojuegos en Colombia, ¿sí? Se pueden mencionar, esa es una. Eh, Podemos hablar entonces, nosotros podemos mirar ya dentro de lo que tiene que ver con el método de investigación, ¿sí? El método, cómo vamos a investigar, ¿sí? Entonces habría que mirar qué método vamos a usar. Ya vamos a mirar los diferentes. Ahora vamos al material de formación, la metodología. Entonces, en la metodología, ¿qué es la metodología? En este caso, la descripción de cómo se va a hacer ese estudio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un estudio, se va a realizar un estudio tipo descriptivo, ¿sí? Vamos a utilizar, ¿qué es que vamos a utilizar? Cuestionarios, entrevistas, cuestionarios en línea. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? La muestra, ¿cómo va a ser la muestra que se va a utilizar? Y aparece la muestra acá entonces, población muestra. Lo que es población muestra es dentro de todo ese estrato que usted si vamos a mirar por el nivel geográfico y social, cuántos y a quiénes va usted a entrevistar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de muestra va a utilizar? Una muestra aleatoria, todo el mundo tiene el mismo chance de salir elegido para que sea intervenido por la encuesta o por la entrevista que se va a hacer. Sí, esa es una. Aleatorio, lo más normal. ¿Cuántos? Normalmente depende de una fórmula del tamaño de la muestra y depende del tamaño de la población. Depende que sea representativo. Más sin embargo, por ejemplo, nosotros aquí a nivel académico, pues uno puede decir que lo que necesitamos es hacer una práctica y podemos hablar de hacer unas 10, 15 intervenciones,
o sea, unas 10 o 15 personas para intervenirlas haciéndole una encuesta. Es totalmente válido por ser un tema académico. La técnica que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué técnica vamos a utilizar? Vamos a hacer encuesta, vamos a hacer la entrevista, esa es la técnica, ¿no es cierto? Y lo otro sería ya lo que tiene que ver con el instrumento. ¿Qué instrumento vamos a usar? Si yo voy a hacer una entrevista, debo utilizar un guión de entrevista. Ese es si voy a hacer una encuesta, debo utilizar un cuestionario. Esos son los instrumentos que vamos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué recursos necesitamos? Estamos planeando la investigación, o sea, necesitamos encuestadores, ¿qué más necesitamos? Sí, necesitamos el tema de, no sé, copias o necesitamos un computador. Pues ahí se describen los recursos que se van a utilizar durante el proceso de investigación y qué referencias bibliográficas usted va a utilizar dentro del proceso. Luego viene la etapa 2 de ejecución, es donde dice la propuesta de investigación formativa y acá lo que hacemos es nosotros en el registro de búsqueda mirar y decir en qué fecha de consulta hicimos, en qué base de datos. ¿Sí? Si consultamos una base de datos para hacer, por ejemplo, el tema del marco teórico, para hacer, por ejemplo, el tema del estado del arte, pues, de la investigación o las referencias, los antecedentes. Si consulté, en este caso, puedo consultar recursos web, páginas web, no hay problema, y lo que hace uno es que relaciona en este pequeño cuadro, mire, ¿sí? Es lo que uno hace y describe. Esa es la etapa 2 de ejecución. Etapa 2.1 de ejecución habla de la propuesta de investigación, dice técnica a utilizar, ¿sí? Entonces la técnica vamos a usar una encuesta, el tipo de instrumento un cuestionario, ¿sí? ¿Cómo va a ser, cómo está hecho ese cuestionario, ¿sí? ¿De qué consta? Eh, Nombre del instrumento, en este caso, elaborado por instrucciones e inducción, introducción y desarrollo del instrumento. Aquí van las preguntas que usted hizo. Este es como si copiáramos una hoja de cuestionario y la otra la pasáramos acá. Esto es lo que nos están diciendo en este caso. Bueno, venimos entonces a la etapa de 3 de procesamiento. En la etapa 3 de procesamiento es donde presentamos de una manera ordenada y apoyado en gráficas estadísticas los resultados de la etapa 2.1, ¿sí? Si aquí hice la encuesta, hice 10 encuestas, entonces aquí tengo unos datos para recolectar. Si hice 5 preguntas, pues entonces son 5 preguntas en el cuestionario y se las voy a realizar a 10 personas. Tengo 50 datos para hacer tabulados, para tabular y para colocar en gráficas. ¿Sí? Y acá es donde vienen entonces los resultados en este caso. Acá. Aquí se ejecuta y aquí procesamos el tema. Y la interpretación, en la etapa 4 viene la interpretación de los, acá, resultados de interpretación en etapa 4, donde ya basado en los resultados y en las gráficas que realicé, lo que se hace en la propuesta, en una investigación, es que usted empieza a analizar qué pasó, qué encontró, cuáles fueron los hallazgos, ¿no es cierto? Entonces, no, pues que encontramos que el 30% de los usuarios de videojuego tienen Xbox, el otro tiene Play, el otro utiliza la computadora. Bueno, ¿cómo hacen ellos? Entonces, si ese es pues, mi objetivo pues, de estudio o de investigación. Y en los resultados, entonces lo que yo coloco es pregunta por pregunta, ¿sí? Hacer unas 3, 4 preguntas máximo, pregunta por pregunta, donde yo aquí doy los resultados, cuántos de los, supongamos, de los 10 encuestados, 7 apoyados, dijeron que sí jugarían el videojuego que le está proponiendo, supongamos, 3 manifestaron que no, ¿sí? Entonces ahí podemos decir, esos son los resultados y la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que que el 70% de los encuestados están de acuerdo con el tipo de videojuego que se les está mostrando o se les está ejemplificando y el 30% no está de acuerdo. Entonces, a eso es lo que se hace acá, se hace la lectura teniendo en cuenta obviamente este tema, perdón, de acá en la ejecución, ¿sí?
Entonces aquí le colocamos gráficas o procesamos a nivel estadístico y acá interpretamos. Esa es la que... Y viene la última etapa, que es la etapa de conclusiones. Siempre teniendo en cuenta que las conclusiones deben de ir de la mano del cumplimiento de los objetivos de investigación. Entonces, lo normal que uno hace es que uno se devuelve donde tiene los objetivos y en las conclusiones lo que dice es se cumple, no se cumple el objetivo y se redacta el objetivo. Entonces, si el objetivo era identificar los tipos de aparatos electrónicos que utilizan los usuarios de videojuegos, pues la conclusión. Entonces, ¿es cuál? Se puede concluir que supongamos, dependiendo de los hallazgos, que se puede concluir que los usuarios de videojuegos del estrato 1 y 2 tienen unos juegos, unos aparatos electrónicos diferentes a los del estrato 3 y 4. Podemos concluir la frecuencia de uso si es una de los objetivos. Si usted hizo 3 objetivos, como mínimo va a tener 3 conclusiones que respondan a ese objetivo. ¿Sí? Y la clave de eso es la siguiente. Usted redacta el objetivo o los objetivos y pensando y basado en los objetivos, usted hace las preguntas. De tal forma que nunca se va a desviar. Si usted lo hace diferente, empieza a preguntar cosas que no están dentro del objetivo de la investigación. ¿Sí? Empieza usted a preguntar precios y a usted no le interesa saber los precios. Usted necesitaba era, inicialmente en el ejemplo que colocamos, es saber el tipo de aparato, no más. No los precios, ni los colores, ni nada de eso. ¿Por qué? Entonces, si usted no tiene en cuenta el objetivo, lo que usted hace es que empieza a preguntar cosas que no van con el sentido de la investigación. Esa es la etapa 5, conclusiones. Y esa es la forma que tenemos que diligenciar. Cada una de estas pestañas se van a diligenciar acá, realizando lo que es el proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces ya voy a pasar, así, sí, que no me haya sacado Sayuna, y voy a pasar a mostrarles también lo que tiene que ver con, ya me voy a sacar, listo, voy a devolverme, voy a compartir nuevamente, y entonces acá, ¿no es cierto? Este es el instrumento. Recuerden que este es clic para acceder al anexo, que hay que descargarlo y leerlo. Ese nos da la orientación de pues, lo que yo les estoy diciendo, pero en forma puntual que va en cada uno de los cuadros de esta propuesta. Vamos entonces a mirar el material de formación. Vamos a mirar qué nos trae el material de formación. Ya nos estamos devolviendo. Y entonces en el material de formación que nos sugiere la guía, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Yo miro por acá, actividad, video, acá, material de formación, por acá. Ya lo tenemos, fundamentos de investigación. Vamos a desplegarlo. Acá tenemos entonces, dice tecnólogo en desarrollo de videojuegos, fundamentos de investigación. Y acá, ¿sí? Pues ya dice, está la introducción, está la importancia de investigar en el mundo del trabajo, el proyecto de investigación y las fuentes de información. Nosotros vamos directamente al tema a mirar el proyecto de investigación, ¿no es cierto? Entonces, tiene unas etapas. Todo esto está resumido en dónde? En ese formato en Excel que nos enviaron. Ahí está ya paso a paso de lo que tenemos que hacer, ¿sí? En la preparación está la delimitación del tema, o sea, ahí estamos hablando de que usted debe en el solo título ya está delimitando qué es lo que usted va a hacer, ¿no es cierto? Delimitación del tema, revisión de información previa, o sea, los antecedentes, la determinación del diseño teórico, estamos hablando del marco teórico, y la elaboración del proyecto de investigación, están hablando de la metodología que se va a utilizar, los instrumentos, la técnica, el tipo de investigación, eso es lo que nos están diciendo en esta forma. Eso en la preparación. Viene la etapa de ejecución. Dice, se aplican los diferentes métodos de corrección de información. Entonces, aquí lo que nos están diciendo acá es, pues bueno, aquí en este caso es cuando ya vamos al campo, ¿a qué? A investigar, a hacer las preguntas, a recoger la información, ¿sí?
Esa es la segunda. Luego viene procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, la idea de este caso, entonces en el proceso, recuerde, entonces es la organización mediante una tabla de tabulación, es lo más normal, y en la tabla de tabulación y luego cada pregunta se grafica, ¿sí? Dependiendo los resultados que tenga usted en la tabulación para poder seguir analizando, ¿sí? Y en la redacción del informe dice el documento recoge todo el trabajo. En el caso de nosotros, lo que vamos a hacer es todo el planteamiento y los hallazgos se van a hacer en el formato, perdón, Excel que estamos ahora revisando. Eso es lo que tiene en este caso, ¿no? Aquí habla de enfoques de investigación, los enfoques son cuantitativos, cualitativos, hay enfoque mixto, ya hablamos de este tema, ¿no es cierto? Ese es el tema, aquí el problema y la pregunta de investigación, ¿sí? Estamos hablando ya de cuáles, ya les di el ejemplo de que se basa básicamente en el objetivo. Por eso el objetivo es tan interesante y tan importante trazarlo de primero, porque cuando usted hace eso, el objetivo, de ahí dependen muchas variables dentro del proyecto. Ese es el tema. Por ejemplo, aquí habla de el objetivo y alcance de la investigación, ¿sí? Tenemos objetivos generales, objetivos específicos. También nos están hablando los niveles de investigación, exploratorio, analítico, interpretativo. Yo les decía, lo de nosotros es un tema exploratorio. Los métodos que tenemos, ¿sí? Entonces ya nosotros aquí podemos mirar a ver dentro de estos métodos, eh, no, lo normal sería el método científico, ¿sí? Acá dice, presenta un desarrollo lógico, observa, resuelve hipótesis, experimenta, contrasta teorías y concluye. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pues aquí nos habla un poquito del tema de la hipótesis, pues no nos aplica lo que nos están diciendo. Tenemos las diferentes técnicas de recolección, ¿sí? Eh, Dependiendo del enfoque que se le dé, uno dice el enfoque a nivel investigativo, cuantitativo, cualitativo y mixto, que ya lo vimos arriba, ¿sí? Y aquí nos hablan entonces de la muestra. ¿Qué es la muestra? A ver, ¿qué es la muestra? Es un pequeño o es un pedazo de una porción de la población que normalmente debe ser de forma representativa porque lo que diga la muestra está representando a qué, a todo el resto de la población. Es la muestra por eso es tan importante. Un ejemplo, si los videojuegos son para el estrato 1 y 2, supongamos, 1 y 2, si nos vamos a ir a ese tema, y para los niños de 12 a 15 años, yo entro en la muestra, yo no le puedo preguntar a una persona adulta porque no me sirve, o a una persona de otro estrato, pues porque es que no me sirve, dependiendo de mi objetivo de investigación. Entonces, la muestra normalmente para estudios académicos se acepta el 10%. Para nosotros simplemente vamos a hacer ¿qué? Vamos a coger unas 10 o 15 personas, ¿sí? Y les vamos a hacer las preguntas que se van a formular para poder tener material para tabular y para hacer gráficas y para hacer interpretación. Esto es lo que nosotros acá hablan de la muestra, ¿sí? La vamos a hacer, perdón. Hay una muestra que se llama muestra por conveniencia, es totalmente legal y es totalmente válida en estadística y es por conveniencia a lo que tiene que ver, por ejemplo, con ustedes. Entonces la muestra, usted va a coger un entorno cercano y eso va a ser su muestra, ¿sí? Y ya pues el número de la muestra, ya se le estoy dando, que son entre 10 o 15 personas que usted pueda eh, encuestar o entrevistar para que nos den datos para poder tener con qué trabajar a nivel de análisis y de información estadística. Por último, las conclusiones, ¿sí? Entonces yo les decía ahora, las conclusiones son muy importantes, pero es muy importante que la conclusión responda al objetivo. Si no está de acuerdo con los objetivos, pues no se logró el objetivo de investigación. No es nada malo tampoco. Muchas veces resulta de esa forma. Hay que revisar, estaba mal planteada la investigación, se dirigió al público que no era, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que revisar desde ese punto de vista. Ese es el tema, fuente de información, ¿no es cierto? Primarias y secundarias. Primarias, la que usted va a utilizar haciendo la encuesta de forma personal o por intermedio de herramienta tecnológica que lo puede hacer.
pero es primaria porque usted apenas va a recoger el dato. Cuando hablamos de secundaria, estamos hablando de qué, ya son situaciones, artículos, textos, prensa, ¿sí? Otras investigaciones, y yo de ahí voy a tomar datos. Son secundarias porque yo no las recabé, sino que las hizo otra persona. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos en este caso para nosotros poder presentar informe. Esto no lo vamos a hacer porque pues realmente no nos están pidiendo un informe formal para el tema de la investigación. Esto es lo que nos trae el documento material de formación para nosotros poder adelantar este tema de la propuesta de investigación. Bueno, en este caso entonces ya vamos terminando, vamos a hablar de tiempo. Para este ejercicio nos habla de que tienen hasta el 6 de marzo. O sea, del 20 de febrero al 6 de marzo tienen todo está el tema del mapa mental también, el mapa mental y la propuesta de investigación. Quedan para el 6 de marzo, que eso es lo que estamos haciendo. Bueno, a ver, qué lástima que no haya entrado nadie, pues, para no poder responderles preguntas o algo. Pero bueno, lo importante es que puedan ver esta grabación y estamos hablando. Muchas gracias. Que estén muy bien.